Urea se prepara reaccionando amoníaco con dióxido de carbono según la ecuación química que ya está balanceada. En un proceso nos dan la masa de los dos reactivos y nos piden identificar el reactivo limitante, la masa del producto clave formado y la masa del reactivo en exceso que queda al final sin reaccionar. Entonces, este es un ejercicio completo de reactivo limitante, pues también nos implican calcular la masa del reactivo en exceso sin reaccionar. Vamos a resolver eso por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por factor de conversión químico, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia del producto clave con cada uno de los reactivos sospechosos de ser el limitante. Por lo tanto, comenzaríamos con dos cálculos de estequiometría masa a moles. En el primer caso tendríamos 637.2 gramos de amoníaco. Entonces, gramos de amoníaco que dividen y multiplicando moles. El mol llevaría la unidad teórica y la masa molar del amoníaco sería 28.02 más 1.01, que se repite 3 veces. El resultado es... No, mentiras. Esos 28.02 serían 2 nitrógenos. Necesitamos solo uno. 14.01. Ahora sí, 17.04. Hay que tener en cuenta que el amoníaco es una de las sustancias más comunes, junto con el agua y el dióxido de carbono. Así que vale la pena memorizar su masa molar como 17 o 17.04. En este punto ya lo tengo en moles. Podemos plantear el ratio estequiométrico de moles de amoníaco a moles del producto clave, que en este caso es la urea. Dado que la fórmula molecular de la urea es muy grande, voy a denominarla simplemente urea, por su nombre. Es más práctico. En este caso tendríamos que el número estequiométrico del amoníaco es un 2, mientras que el número estequiométrico de la urea no está dado, así que asumimos que es un 1. En este punto ya pararíamos. Gramos de amoníaco que multiplica, gramos de amoníaco que divide, moles de amoníaco que multiplica, moles de amoníaco que divide, se cancelan. Y el resultado quedaría en moles de urea, el producto clave. Y operamos esta aritmética. 637.2 sobre, abre paréntesis, 17.04 por 2. El resultado lo vamos a anotar como 18, bueno, aquí son 4 cifras, voy a anotarla a 6. 18, 69, 72. Hay que anotar con hartas cifras significativas porque este es un cálculo intermedio. Y si redondeamos en cálculos intermedios, vamos a acumular los errores por acumulación de redondeo, que pueden ser particularmente fastidiosos en el sentido de que la parte analítica está bien hecha, las sustituciones están bien hechas, pero el error viene al redondear en las respuestas intermedias. Hecho esto, procedemos al segundo cálculo con el otro reactivo, que serían los 1142 gramos del dióxido de carbono. Un detalle más acerca de los errores por acumulación de redondeo. Cuando contamos con calculadora, estos errores no son aceptables, pero para situaciones como pruebas estandarizadas con opciones de respuesta, la acumulación de errores de redondeo puede tolerarse como si fuera una parte más de los redondeos de Fermi. Dicho esto, entonces, gramos de dióxido de carbono están multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar correspondiente. Debería ser como 44.01. Pero revisemos. 12.01 más 16 que se repite dos veces. El resultado es 44.01, pues el dióxido de carbono es otra de esas sustancias demasiado comunes para las que vale la pena memorizar su masa molar. En el siguiente cociente, como ya lo tengo en moles, podemos plantear el ratio estequiométrico de moles del dióxido de carbono a moles de la urea. Ya sabemos que es una mol de urea y para dióxido de carbono también sería una mol de dióxido de carbono. Gramos de dióxido de carbono que multiplica y divide, moles de dióxido de carbono que multiplica y divide, se cancela.
El resultado son moles de urea que pretendemos calcular. Y operamos la aritmética. 1142 sobre 44.01. El resultado 25,94,86. Entonces, determinamos quién produjo menos cantidad del producto clave. Y en este caso es el amoníaco, por lo tanto él es el reactivo limitante. Y con su cantidad de urea calculamos la masa de producto clave, como si se tratara de una conversión trivial de moles a gramos de una misma sustancia, donde el mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar. Así que ahora sí debemos fijarnos en la fórmula molecular de la urea para calcular su masa molar. Comenzamos con un paréntesis. Nitrógeno 14.01 más hidrógeno 1.01 se repite dos veces, por 2. Cierra paréntesis, el paréntesis se repite dos veces, más 12.01 del carbono más 16 del oxígeno. El resultado sería de 60.07. Gramo de moles de urea que multiplica y divide se cancelan. El resultado se expresa en gramos de urea, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido. Adicionalmente, como esta es una respuesta a una de las preguntas clave, aquí sí vamos con solo las cifras significativas correctas, que serían 4. Así que 18.6972 por 60.07. El resultado sería de 1123 gramos de urea a 4 cifras significativas. También se puede escribir como 1.123 por 10 elevado a la 3, pero no es necesario, porque todos estos son significativos, así que no necesitamos convertir a notación científica en este escenario. Ahora vamos a, bueno, esto ya es una respuesta a una pregunta clave. La masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. La masa sobrante es la masa que nunca reaccionó, que va a estar vinculada a la masa que nunca se produjo del producto clave. Y la masa que nunca se produjo del producto clave es igual o está vinculada a los moles, como la cantidad de moles que se esperaba obtener menos la cantidad de moles que realmente se produjo será igual a la cantidad de moles que nunca se generó. Y eso lo expresamos como moles del producto clave. Luego proseguimos con una estequiometría de moles a gramos, desde moles de urea a moles del reactivo en exceso, que es el dióxido de carbono. El número estequiométrico de dióxido de carbono y urea es 1,1. Y luego convertimos de moles de dióxido de carbono a gramos de dióxido de carbono, donde el mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar 44.01. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: moles de urea que multiplica y divide, moles de dióxido de carbono que multiplica y divide se cancela. Y el resultado se expresaría como gramos del dióxido de carbono, que es lo que pretendemos calcular, y operaríamos esa aritmética. Abrimos paréntesis, 25.9486 menos 18.6972. Cierro paréntesis por 44.01 y ofrecemos la respuesta a 4 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado es de 319.1. Por lo tanto, quedan 319.1 gramos de dióxido de carbono como desperdicio en esta reacción. Ahora miremos cómo se resuelve esto mismo, pero por teoremas de álgebra. Entonces, en primera instancia vamos a tener el teorema de la cantidad de reacción teórica para cada sustancia. Como las sustancias están siendo dadas en masa, este teorema adquiere la siguiente estructura: la masa de la sustancia sobre el número estequiométrico de la sustancia multiplicado la masa molar de la sustancia. Una modificación de este mismo teorema nos va a servir para calcular la masa del producto clave. Simplemente mando esto a multiplicar, expreso de forma elegante, y como la masa del producto clave se generaría con la cantidad de reacción que realmente sucedió,
y la cantidad de reacción que realmente sucedió corresponderá a la del reactivo limitante. Posteriormente, este mismo teorema lo podemos modificar de la siguiente manera para la masa del reactivo en exceso que no reaccionó, que la podemos representar como la diferencia entre la masa inicial del reactivo menos la masa que sí reaccionó. Eso va a ser casi igual a todo, pero lo único que cambia es que allí vamos a tener la cantidad de reacción que nunca sucedió, que sería la diferencia entre la cantidad de reacción en exceso menos la cantidad de reacción limitante. Con lo cual estarían ahí las tres respuestas a las tres preguntas. Esta me permite identificar el reactivo limitante, esta la masa del producto clave y esta la masa del reactivo en exceso que nunca reaccionó. Entonces, para el análisis dimensional del primero, lo que vale la pena es hacerlo por separado. La masa estaría dada en gramos, el número estequiométrico no tiene unidades, la masa molar es gramos sobre mol. Gramos se cancelaría, mol que divide una división en realidad está multiplicando. Por lo tanto, ya sabemos que la cantidad de reacción con las unidades que está dada este enunciado nos va a dar en moles. Por lo tanto, podemos sustituir únicamente términos aritméticos. Teniendo eso en cuenta, eso sí, la identidad de la sustancia clave, que en el primer caso es amoníaco, y en el segundo caso es el dióxido de carbono. Entonces, para el amoníaco sería su masa 637.2. Divide, abre paréntesis, su número estequiométrico es un 2, multiplicado la masa molar del amoníaco, que era 17.04. El resultado de esto ya sabemos que nos va a dar en moles. Para el dióxido de carbono sería su masa 1142. Divide, abre paréntesis, su número estequiométrico, el del dióxido de carbono, no está dado, por lo tanto se asume que es un 1, que multiplica a su masa molar, que es 44.01. El resultado de eso ya sabemos que va a estar dado en moles. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética. 637.2 sobre, abre paréntesis, 2 por 17.04. El resultado lo vamos a anotar, bueno, aquí serían 4, lo vamos a anotar con 6 significativas, 18, 69, 72. Y para el dióxido de carbono, 1142 sobre 44.01, 25, 94, 86. Entonces, esto quiere decir que con el amoníaco se impulsa menos cantidad de reacción que con el dióxido de carbono. Por lo tanto, el amoníaco es el reactivo limitante. Establecido eso, ya podemos calcular la masa del producto clave, que en este caso es urea, pero como solo tengo que escribirla una vez, por esta técnica sí puedo escribir su fórmula. El número estequiométrico es un 1, la masa molar hay que calcularla. Entonces sería, abre paréntesis, 14.01 más 1.01 se repite dos veces, cierra paréntesis, se repite dos veces, más carbono 12.01 más oxígeno 16. El resultado es de 60.07 en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de reacción limitada es 18.6972 mol. Mol se cancelaría y el resultado quedaría en gramos, que son unidades de masa. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética ahora sí a las cifras significativas correctas, que son 4. Entonces sería 60.07 por 18.6972. El resultado es de 1123 gramos. Para la cantidad de reactivo en exceso sería, pues el reactivo en exceso, el dióxido de carbono. El número estequiométrico del dióxido de carbono es un 1. La masa molar 44.01 en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de reacción en exceso 25.9486. La cantidad de reacción limitada 18.6972. Mol es factor común de ambas cantidades de reacción, así que sale fuera del paréntesis. Mol que multiplica y divide se cancelaría y el resultado se expresaría en gramos, unidad de masa. Así que solo queda operar esa aritmética. 44.01, abre paréntesis, 25.9486 menos 18.6972. El resultado ahora sí a cuatro cifras significativas sería de 319.1.
con lo cual alcanzamos las respuestas a las tres preguntas: la identificación del reactivo limitante, la masa del producto clave generado, es 310, y la masa del reactivo en exceso que se desperdició, que corresponden a las mismas respuestas que se obtienen por la técnica del factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.